valor económico en la producción, ¿no? Sabemos que existen ganados ¿Ya llevaron mayores todavía? Sí, entonces vamos a hablar extendido del tema. Existe en producción de animales mayores y de rumiantes, normalmente ¿cuál es el destino por el cual se crían? La ganado de carne, la producción de carne y leche. Y también tenemos doble propósito hoy en día, ¿no? Cuando yo estudiaba, estaba en auge justamente de las razas cárnicas, hoy en día tiene cierto potencial lechero también, ¿ya? Tenemos que tener presente también que está bien catalogado que la producción lechera se da en costa, sierra o selva. En mayor auge. Costa. ¿Seguros? ¿Seguros ustedes? Costa, ¿no? Costa, ¿por qué? ¿Qué La particularidad tiene la Olsen para ser una buena productora lechera? Exacto. Lima. Segundo punto que tiene Lima, o la costa, calidad de. ¿Se acuerdan? Consumo, pasto. No tienen, jamás la selva va a tener la calidad de pasto que tenemos nosotros aquí. ¿Qué pasa en selva? ¿Por qué ahí estamos limitados? suelos muy pobres, muy ácidos. Claro, suelos muy ácidos, compactados, que dan una pésima calidad de pasto. Entonces, nosotros tenemos que tener presente que los dos factores importantes, buena nutrición y buena calidad de ambiente, van a ser cruciales para la producción. ¿En cuánto anda actualmente, no sé, cuando han llevado mayores y sus profesores han hablado, en cuánto anda una campeona de box? 50, 60 litros. 50, 60 litros, ¿no? Antes, por ejemplo, en estos concursos que hace su facultad de ustedes y su universidad, allá en los años 2012 habría ido allá a Villa. Me acuerdo que la campeona así excepcional estaba en 70 litros, ya cuando son 20, ¿no? Ya el mejoramiento genético también aumenta, ¿no? Cuando yo estudiaba el periodo de producción en broiler, normalmente eran 42 días, ahora creo que están en 30 y algo, 37, si no me equivoco, para llegar al peso. Entonces, la mejora genética hace un factor crucial para que quizás cuando las siguientes generaciones a las de ustedes estén estudiando veterinaria, hablemos pues de una megaproductora, ¿no? 0,80, 100 litros en 2 ordeños. Entonces, al hablar de una vaca de ese tipo, ¿les habló también su profesor cuánto puede valer una bolsa, por ejemplo, de primer parto, de buena genética? ¿También Manuel tiene una idea de cuánto puede valer una vaca esa? Sí, ronda, dependiendo de una campeona, una hija de una pajilla actual, te va a costar plata. Ya la promedio es 30, 35, ronda más o menos unos 18.000, 25.000 soles. Ya de primer parto. Cuando van aumentando los partos, es un útero ya desgastado, al igual que, no sé, los mismos esta gente que cría perros con los bullying, ¿no? Y ven, entonces igual el valor económico va descendiendo dependiendo del número de cesáreas que hayan hecho en su perro, ¿no? Porque ese útero ya está marginado, trabajado, explotado. Igual esto pasa. También hay otros factores como la mastitis, como las infecciones recurrentes que puedan haber, que van a mermar pues, la calidad de fertilidad de esos individuos, ¿no? Tenemos los ganados de carne, también donde la típica proceso de producción es lo compran barato en la sierra, parasitado, flaco, vienen a Calima, desparasitan, buena calidad nutricional, ahí sí se utiliza ciertas hormonas para mejorar la producción cárnica, como tal, expresar como tal el potencial de ese ganado, engordan 2 meses y se va a ganar. ¿Cuánto más o menos se gana por cabeza de ganado en ese proceso? Desde que lo trae, lo estabula, lo cría, lo engorda, lo desparasita vitaminas y lo manda a camar, más o menos entre 250 a 300 dólares por cabeza de ganado. Por eso es que es un negocio muy rentable. Rentable en el sentido cuando tú tienes un capital de inversión en el cual puedas comprar, mientras más cabezas de ganado puedas traer a Lima y engordar, más va a ser tu ganancia, ¿no? Es todo un trajito, una hazaña porque viene desde el transporte, que no se te golpeen, fracturen, que no tengas mortalidad, que ya empieza la pérdida, se pierde uno de esos, del tema de sacar los papeles de SENASA y poder hacerlos entrar a Lima y todo eso, ¿ya? Entonces, tenemos hoy en día producción de cárnica, lechera, como suma importancia, son animales de alto valor genético, tanto como pueden costar, bueno, no tanto como un equino, en particular, algunas razas, pero sí tienen pues, un valor genético alto. Esto quiere decir que nosotros como veterinarios no solamente estamos involucrados en el tema de la producción, sino también en algún momento
que sí puede gastar dinero para poder hacer algunos procesos, ¿no? ¿Cuáles son los procesos más habituales por los cuales solicitan, no solicitan, pero quizás si está involucrado un veterinario? Bueno, los partos distóxicos, como tal, las cesáreas, ya, resoluciones de la misma, son otros factores también comunes por el cual nos llaman, porque los colocan en una mano y necesitan sedación o tranquilizantes mayores, que van a ver ahora que se utilizan normalmente en rumiantes, ¿no? Y bueno, hoy en día que no me había olvidado hablar de lo que es doble propósito. Tenemos pues el ganado, en este caso índico, que ya tiene mejora en Brasil y entra por acá, estamos hablando de los Brahma y todo su cruce de Brahma. ¿Ya? Normalmente ellos sí van a tener la característica de ser un ganado de doble propósito. Les va muy bien por el tema de adaptación y crianza en Brasil. Todas las pajillas que se utilizan vienen principalmente de esa zona para hablando de doble propósito. Lechero todo viene de afuera, ¿no? Europa es la cúspide como tal. Bueno, necesariamente sí, o sea, si estamos hablando que es un animal de alto valor genético, y si por ahí pues, se les ocurrió a una fase mediana meter una pajilla de un toro grande, típico becerro que posiblemente tenga un parto, mejor dicho, vaya a querer nacer por parto distóxico o termine en cesárea. Si estamos hablando que tiene un valor bien alto genético, pues ese ganadero va a invertir en traer un veterinario para poder ayudar a hacer ese proceso de cesárea. ¿Ya? En la gran mayoría de estos procedimientos se requiere una sedación asociada a una anestesia locorregional. Son comunes las anestesias epidurales y la anestesia paravertebral. La anestesia se emplea excepcionalmente, porque bueno, el equipo para poder manejar estos animales es un equipo totalmente distinto al que ustedes conocen abajo en su sala práctica. La bolsa de desarrollo no es de tamaño, ¿no? Porque tiene un peso como una vaca de tamaño, ¿no? Como tal es amplio. Sin embargo, acá se aplica la norma, si no sé si en un momento les he mencionado, con los perros grandes, ¿no? Mientras más grande es el perro, menos dosis, más fácil cae. Mientras más pequeño es el perro por el metabolismo acelerado, por el carácter, la conducta, son perros chiquitos, calderos, nerviosos, ansiosos, es un poco más complicado. Lo mismo ocurre con el ganado. Acá la susceptibilidad, los alfas, está bien marcada, ¿no? Se utilizan dosis muy bajitas de alfa, por ejemplo, para conseguir objetivos que actualmente serían dosis más altas en perros gigantes. ¿Ya? Entonces, tengan eso presente. Los alfas en estos individuos se manejan en dosis mucho más bajas. ¿Ya? Y les comento, normalmente lo que hemos hablado en la clase pasada de bloqueos locorregionales se ha extrapolado en un inicio de estos individuos. Las epidurales que hacíamos en veterinaria se hacían muy bien y se hacían con buen tiempo en este tipo de individuos para poder hacer los procesos habituales. Entonces, el famoso bloqueo cuadrado bajo no es más que un proceso modificado de lo que se hace para un bloqueo paravertebral en ellos. No sé si les enseñaron algo mayores, les enseñaron algo de los grupos anatómicos o no. Sí, no, nada. No simularon siquiera cómo se hace un bloqueo paravertebral, cuando tienen que incidir para una ruminectomía, para una cesárea, ¿no? La parte del cielo, ¿no? Ya. Para poder colocar eso sí les enseño. La ventaja de estos individuos típicos, bueno, es una de las características típicas del ganado lechero. Ahí se ve. Es un animal moloso, un animal con buena musculatura. No, es un animal anguloso, ¿verdad? Donde las estructuras óseas son resaltantes, y no es que esté delgada, sino que todo lo que invierte se va precisamente al órgano diana, se nos interesa. Acá nos interesan dos cosas: cubre, ¿ya? Vamos a meternos eso en la cabeza. Entonces, normalmente toda la capacidad de nutrientes para la producción láctea se da pues, a tener ellos una ubre muy marcada, muy grande, ¿no? Hay ciertas características de funcionamiento como tal de la raza, que yo no me quiero meter, el tema del ángulo de la ubre, la posición del ligamento suspensorio de la mama, el tema de la calidad de los pezones, todo eso te evalúan ellos, ¿no? Otra
Pero como característica principal es que al ser un animal anguloso, los planos anatómicos que dice Caoris van a ser mucho más notorios. No vas a hacer eso, por ejemplo, en un ganado de carne ya engordado acá en Lima, la diferencia se complica un poco. Bueno, vamos a tener presente que va a haber una gran mayoría de procesos que se van a hacer, como se dice, en pie, donde normalmente vas a utilizar una sedación más un bloqueo para poder realizarlo, ¿no? Uno de los más habituales que yo aún recuerdo eran el score, ¿no? Normalmente nos llevaban así a Sumapacha, que está en el kilómetro 40, que es una asociación de crianza, donde hay ganado de bovino, equino, porcino. Ya es grandote, es toda una ciudad para la crianza. Alquilan ahí zonas aseguradas para que puedan engordar la gente. Si yo, por ejemplo, quiero iniciar en ese negocio, pues alquilo mi corral, por así decirlo, en Sumapacha, y puedo hacer llegar mi ganado y engordo. La ventaja es que de entrada tienen pues agroveterinarias, tienen veterinarias, tienen todo bien estructurado, costas cerradas, una entrada, una sola salida, ¿ya? A nosotros de alas peruanas, en el salón nos agarramos, nos llevábamos, pues, mi salón era como 40, 50 alumnos, los 40, 50 alumnos, los 40, 50 pues a descordar. Porque era como contratos entre mi profesor y los lugares, oye, te ayudo con el descorte de todo esto, a compensación para que los alumnos aprendan, ¿no? Entonces teníamos la típica historia de que los metíamos a la manga, los sometían con ciertos nudos, se hacía el bloqueo del nervio cornual y luego bloqueo del nervio cornual y empezábamos. Terminábamos con las manos engarrotadas porque lo que usábamos en una poesía para cortar, ¿ya? Quizás dicen los otros ciclos que ya luego consiguieron vamos a la sierra del Eagle, ¿verdad? Esa que es una cadenita con una espiralado que antes se utilizaba para cortar cabeza de fémur, para las exeresis de cabeza de fémur, ¿no? Ya bueno, ahí mejoraron, pero luego era la poesía, ¿no? Y así, no sé, cada uno se podía hacer pues 12, 15 de corno. Se imaginan, por eso decía que la poco terminaba en las manos, ¿no? Y era algo muy habitual, por ejemplo, que en ciclo a ciclo se hacía ahí. Entonces la tranquilización en estos animales mayores va a ser de suma importancia. Tenemos dos grandes familias como tranquilizantes, los tranquilizantes mayores como las fenotiacinas, en este caso los más comunes son las epromacina, ¿ya? Y de ahí tenemos tranquilizantes menores como las benzodiazepinas, ¿no? En este caso el midazolam. Pueden utilizar también midazolam, diazepam como drogas que se utilizan habitualmente, ¿ya? Hablando de la acepromacina, aquí conviene poder pasarlo en lo venoso, algunos lo colocan intramuscular, algunos pueden pasarla intranasal también, es una opción muy generosa, y de ello es que se extrapola las características cuando una fenotiacina o un tranquilizante mayor pega en un perro, por ejemplo. ¿Cuáles eran las características que usted iba a observar en un paciente con acepromacina? Perro. Yo lo que voy a son características así, ¿cuáles características por la fenotiacina? Sí, se han enseñado. Una es la caída del párpado, segundo. Que de animales mayores se extrapoló para perros en realidad. Las vacas patean hacia atrás o lateral. Así se previó. Qué bueno que lo sepan, previenen que le quede un patamazo de la vaca. No sé si le he contado, pero una vez un amigo en la universidad lo patearon a nivel del arco de la cadera. ¿Sí? Le juro que a los 4 días todos estaban morados. Una vaca. Se puso el dedito, ¿no? Todos se acostaban en la lateral, porque quiso ponerse en cosas. Encima lo mandó contra la viga del corral. Si fue fuerte, una fuerza grande. Es un bicho grandote, ¿no? ¿Ahí se acuerdan? El prepucio pendulante. Ya, es otra característica típica de una así. ¿No? Normalmente va a servir para que nosotros podamos juzgar en animales mayores si la droga ya genera tranquilización y puedo prácticamente mandar al operario, en este caso, que haga el nudo en 8 en las patas, porque a pesar de que esté con tranquilizantes tenemos que saber ciertos dominios en los nudos, ¿no? Que imagino que a veces enseñado en producción. Nudo de cochinudo,
tranquilizante, nudo y a ordeñar. Ordeñar, hacer lo que tengan que hacer, meterlo a la manga, someter la pata hacia atrás para que van a trabajar los casos, yo qué sé. ¿Ya? Son necesarios los animales molestos y agresivos, cirugía requiere inquietud del paciente, así que con un tranquilizante es imposible que puedan hacer procesos como tal, ¿ya? Normalmente cuando hablemos de cesáreas, y si bien vamos a utilizar un epidural, un bloqueo paravertebral, no solamente nos vamos a basar en la sedación en pie con una anestesina, lo que quiere llegar. Ahí sí ya puede ir un alfa, puede ir un dispositivo más, la combinación de esos tres, ¿ya? Para tratar de mantener más equilibrado el proceso. Jamás pensemos que con la cipromacina vamos a tumbar, a menos que la dosis de efecto, ¿no? O sea, tenemos que utilizar dosis mucho más marcadas para conseguir como tal. La intención de las anestesias en los animales mayores es conseguir la sedación en pie, ¿ya? Ahí ustedes ven las dosis que se utilizan desde 0,05 hasta 0,1 miligramos kilo. Y también va a depender mucho de los individuos, ¿ya? Nos ha pasado, ahora van a ver, por ejemplo, las dosis que se utilizan de los alfas, ¿ya? Y muchas veces nuestro profesor, quizás por experiencia lo hacía, ¿no? Cuando nos hacía calcular la dosis, le dábamos volumen y decía, nunca se pasa todo, y era verdad, porque había individuos que según la dosis que nos mandaba a calcular, con un cuarto de dosis conseguíamos el efecto bien pegado en el bicho, ¿ya? Entonces, ¿qué hubiese pasado si nos hacíamos colocar toda la dosis? Ya hay veces hay individuos que con muchísimo menos podemos conseguir los objetivos deseados. De todas maneras, al ser un tranquilizante, ya sabemos los efectos característicos de las benzodiazinas. ¿Alguien me puede mencionar uno? Uno, nada más quiero. Un efecto. Antiemético, ya, pero más que todo, ¿sabes qué? Quiero un efecto a nivel sistémico que produce la fenociacina. Ahí en sus valores que ustedes monitorizan, ya, no sé, tienes a la hipotensión, es una característica típica de la fenociacina, ¿ya? Nunca lo vamos a utilizar en pacientes con afecciones ¿recuerdan? Nunca en pacientes. ¿Dónde se metaboliza? Entonces jamás vamos a utilizar en pacientes hepáticos. ¿Ya? Mucho cuidado con la hidratación de los pacientes. Si tiene hipotensión, lo ideal es quizás reponer bolos de fluidos, ¿no? O preparar al paciente con un bolo de fluidos, tal para poder entender mejor y esas presiones no anden tan bajas. ¿Ya? ¿Qué pasa a nivel respiratorio? Compromete el sistema respiratorio del paciente y si entonces ese efecto puede generar hipotensión. ¿Qué pasa a nivel cardíaco? ¿Qué pasa con el miocardio? ¿Se muestra más o menos oxígeno? Vamos, porque si no hay cirugía, el doctor Ronnie lo va a destruir. No lo va a poner mal, lo va a destruir. ¿Ya? Porque esas típicas características que hacer así al aire libre mientras están ustedes con su ovario ahí estirado. Así que estudien. No, cuando lleguen cirugía lo van a. Y luego Ronnie me va a decir a mí, ¿qué me estás enseñando? Ya, y no quiero eso, así que ya sabes. Si vamos a pensar en tumbar uno de estos individuos, hay que ir ciertas normas básicas, por favor, ya que tienen que meterse la cabeza con esos individuos. Si voy a hacer una aplicación con el agrupamiento, normalmente ven cómo ya se puede agregar un relajante muscular como mencionamos. Estamos combinando dos potentes, uno que genera relajación marcada y otro que genera una sedación potente, ¿no? Una muy buena combinación, si quiero hablar de niveles de sedación como tal. Normalmente tiene una caída rápida, abrupta, más o menos de 20 segundos cuando va endovenoso. Coger la cola para minimizar la caída, o sea, para darle equilibrio en la caída. Y alguien se me pone a pensar un poquito y me indica qué cuidado yo debería tener con un animal así, que grandote voy a tumbar. El primer punto, la cama, el sustrato.
Va a ser sobre, no sé, tierra, sobre cemento, sobre el área ordeño que es puro piso de cemento pulido. Ahí tenemos que buscar estrategias, ¿ya? Por ejemplo, en esta parte los que se dedican a anestesia de equinos la tienen bien manejada. No sé si han visto alguna vez cómo tienen unos cuartos llenecitos, así como los hospitales psiquiátricos, con pura espuma, para tratar de amortiguar algo la caída. El piso también es así. Tienen un sistema de rieles como tal, donde con cadena se cuelga, con una polea lanza y un botón lo lleva del área sucia al área limpia. Estamos hablando de equinos, ¿ya? Eso lo vamos a ver la siguiente semana, ¿ya? En ellos vamos a tener que hacer algo más rústico, pues, doctores. A un productor, lamentablemente son muy cómodos, igual que los galleros, así que nunca van a decirle, pues, ya voy a instalar un sistema de riego con polea, voy a utilizar colchonetas, ¿no? Uno tiene que salir del paso, y muchas veces es paca de paja, cascarilla de arroz, sacos llenos de cascarilla de arroz para tratar de que la caída o la amortiguada sea no tan tortuosa, ¿ya? Ahora, segundo punto, les digo a ustedes, si yo me echo de lateral, no sé, 2 horas, ¿qué va a pasar con esta zona en la que voy a apoyar sobre la zona? ¿Va a haber o no va a haber? ¿Y qué puede pasar en un individuo con una fuerza que voy a ocupar la lateral, o voy a hacer, no sé, una ruminetomía, por ejemplo, al ser un animal anguloso? A ver, ¿qué pasa con el tema de la compresión? Que se les viene a la cabeza, ahí tienen que pensar un poquito. Vamos ustedes a ejemplo, me pongo lateral así 4 horas. No te voy a poner más por ese lado. Disminución de irrigaciones sanguíneas. Eso es un más grandote. 2, ¿qué pasa con el nervio? Con el nervio que esté de ese lado. Va a haber un agotamiento, ya una compresión. En un animal anguloso, donde no hay una masa muscular por ahí que me proteja de esa compresión, me puede generar daño a ese nivel. ¿Y en qué termina esto? En cuando si uno levanta de manera abrupta a ese paciente, ¿qué es lo que podría pasar con esas extremidades? No sé, alguna vez les ha pasado que se lo inició el pie caminando. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con esas extremidades con un animal de 800 kilos? Se pueden romper. Así es, doctor, fractura. ¿Ya? Ese es el motivo por el cual en los equinos el despertar tiene que ser lento, seguro, cómodo. ¿Ya? Porque si ese equino, no sé, pues hiciste una cirugía, no sé, a nivel de ligamento, por ejemplo, un equino que vale $80,000 y en el despertar se te fractura, ¿qué van a hacer con ese equino? ¿No? Ya no sirve. Entonces, güey, se va a mal. Así que mucho cuidado con eso, por favor, ¿ya? Tener una buena cama o preparar el ambiente lo más confortable posible y tratar de que el apoyo o el tiempo que esté lateralizado uno de esos individuos sea el menor tiempo posible. Ahora, si hablamos, sabemos que ¿qué es un rumiante? Es un animal fermentador por gástrico, ¿verdad? ¿Cierto? Si también lo lateralizo y utilizo acepromacina, ¿qué va a pasar con la motilidad? Disminuye. En ellos, al igual que un conejo, un iguana, una tortuga, una vaca, un equino, es importante o no controlar y cuidar la motilidad intestinal. Otra norma de oro es que ustedes deben siempre sumar cinéticos cuando introduzcan alguna droga anestésica en ellos de este tipo. ¿Ya, doctores? Segundo, mucho cuidado también porque normalmente al ser medicamentos gástricos que están lateralizados pueden predisponer a erupción, pueden tener la producción de gases, cólicos, y eso no es nada bueno, ¿ya? Incluso algunos individuos aumentan justamente o se les suplementa, no suplementa, se les brinda, simeticona para también tratar de ayudar a la reducción de gases, ¿ya? Lo más empleado para la mio-relajación van a ser los famosos alfa, ¿no? Alfa 2. Ya dentro de ellos la silacina y si por ahí hay algo de más dinero, dexmedetomidina, ¿no? Teniendo la particularidad de que con la dexme al menos tengo una hemodinamia un poco más estable.
normales, si bien tengo por ahí la bradicardia, la hipertensión inicial, la hipertensión posterior, ¿no? Ya hemos visto un poco de los efectos quizás negativos de los hábitos, pero también tenemos efectos positivos. Si van a trabajar a nivel abdominal, ya está sumando algo de anestesia visceral, junto con el hecho del bloqueo paravertebral o epidural que vayas a realizar, ¿ya? En eso sí hay que tener mucho cuidado, particularmente en la medida de lo posible tratar de utilizar alfa de calidad, ¿ya? Si no hay vecina, ¿no? ¿Ya? Pero en la medida de lo posible sí mejorar la calidad de moléculas que utilizamos, para así evitar menores efectos deleterios como los que tenemos con la silacina, ¿ya? Vamos a tener algunas dosis, ya como ven ustedes tienden a utilizar dosis muy mínimas para animales tan grandes como la silacina, que es al 0, o tiene una dosis de 0.05 a 0.1 miligramos kilo. Única autorizada en animales, bueno, ahí también como son animales de producción sabemos bien que van a ir a algún momento a consumo, ¿no? Que tiene que haber un periodo de latencia donde tienen que purgar las drogas para que estén aptas para el consumo, ¿no? Normalmente va entre 21 a 28 días el tiempo de suspensión de estas drogas, ¿no? Ya sabemos también que si vamos a colocarlo intramuscular, normalmente tenemos que aumentar un poco la dosis como tal, ¿no? Para buscar el efecto deseado. ¿Dónde se colocan los inyectables intramusculares en el ganado? ¿Cuál es el punto más habitual? La tabla del cuello, ¿no? Dividimos el cuello en tercio medio, el dorsal y ventral medio, ahí es donde vas a colocar, ¿ya? Para que lo sepan. Tercio medio, este es el cuello extendido, craneal caudal, cuello extendido, tercio medio, dorsal ventral, ahí es donde se coloca, ¿ya? Y si te permite, o es un acceso muy rápido, para que lo sepan, el porcino se utiliza para vacunación, se utiliza para inyectarlos también para el cuello. Más si ahora que tenemos esto, o sea, de que el porcino actual ya no se parece casi nada. Esos cruces de duros, de traen una masa casi un bullying, ¿no? Significa que el cuello es súper notorio, súper marcado. Entonces, es una zona muy incómoda para poder colocar vacunas, poder colocar inyectables. En realidad es lo que más usan en producción, porque la forma como lo someten es una oreja y la cuerda. Uno somete, el otro va, o el otro invierte. Nunca se hace solo. Y en el caso del ganado o de los rumiantes, tenemos ciertos accesorios para la contención, ¿no? El más común es la manga, que se extrapoló del ganado de línea, de todo el línea, como tal. No sé si lo han visto, pero puede pasar por unos pasadizos muy pequeños. Ya llega a un punto donde normalmente ese pasadizo es ajustable en altura, en profundidad y en lateral. O sea, al final todo termina, se mueve todo, tiene más o menos de 800 a 1000 kilos, ¿no? Pero y con muchísima fuerza. Pero ahí se mantiene controlado para que por ahí, por arriba se trepen y fuguen o vayan a hacer algo con el control de vida, ¿no? Yo siempre tengo mucho respeto a aquellos colegas que se dedican, pues les fascina ese mundo, ¿no? De la producción de todo el día. Por la verdad hay que tener acá cuando vas a meter ahí a hacer manejo de eso. He conocido a mí que me han contado experiencias no tan positivas con el personal, ¿no? Que ha terminado agredido, golpeado y cosas así, ¿no? ¿Ya? Tenemos algunas ventajas: el volumen reducido, las dosis son menores que en otras especies, ya lo acabo de hablar. La potencia del efecto de sedante es mucho más marcada. Les dije que como hablamos en perritos, mientras más grande, más fácil cae, ¿ya? Y también pasa con los perritos, que los más grandes son los más flojos para respirar. Casi siempre son los que te van a hacer una apnea prolongada, casi siempre son los que por ahí tienes que ayudar a bolsear, ya si es tipo ventilas, ¿ya? Es una particularidad de los más grandes, pero hace que sea mucho más cómodo. O sea, para mí es más complejo tumbar un chihuahua que un grandanés. Yo soy al grandanés con 1 o 2 microgramos de eje, consigo una mantequilla. Y con el chihuahua que es más cosas, o que tenga en la cabeza la idea de que si lo que calculé, lo que pensé, realmente pegue a lo que
característica que no tiene antagonista, ¿cuál es? De lo que he mencionado hasta ahorita. Sí, porque sabemos que el diazolán tenemos los flumacenil y la desme, bueno, la silacina, que es lo que más usan, tiene la miopina, ¿no? Para el hipertensión, cualquiera de esos dos. Con respecto a las desventajas, hay una depresión cardiovascular potente, obvio, saben que la acepromacina genera bradicardia como tal. ¿Qué pasa si combino acepromacina con una benzodiazepina, diazolán? Todos los que también tienden a generar este proceso de disminución. O si les ocurre mezclar acepromacina con un alfa, vas a tener una bradicardia de todas maneras potente, ¿no? E incluso pues habla que podría ya producir un bloqueo de primero hasta de segundo grado. ¿Cómo corriges ese bloqueo de segundo grado, perros? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Ketamina? ¿Segura? Si hablamos de los alfa-2, se usan para acelerar la recuperación. O sea, estamos hablando de los antagonistas, perdón, ¿no? Ya hemos hablado largo y extendido de que la liberación estimulante, por ahí secuestra o antagoniza ciertas partículas, ciertas moléculas de los alfa, no en su total, a diferencia del ketamazol, ¿no? El uso intravenoso hay que reducir la dosis, hay que diluirlo y ir viendo los efectos, por favor, ya tengan eso presente. Ahí tienen ustedes las dosis, y si no te quieres complicar el campo, ya saben que tienes que usar el mismo volumen del alfa que hayan colocado, ¿no? Diluirlo y vamos a hacer los efectos a conseguir los efectos antagonistas de esta droga, ¿no? ¿Qué pasa con los disociativos? Sí, son ampliamente también utilizados en los comiantes, ya casi siempre los mezclan con los alfas como tal, por un tema de compensatorio. Hemos hablado que la ketamina tiene que elevar la frecuencia cardíaca, la taquicardia, genera cierta compensación. La ketamina no interviene o no afecta no afecta netamente la capacidad respiratoria del paciente, ¿ya? No interviene para nada con su efecto disociativo en la capacidad de contracción y relajación de los músculos costales. Otra particularidad, tiene la frecuencia cardíaca alta. Otra particularidad es que no genera rigidez bronquial, ya como si lo hace el alfa. Por eso creo que alguna vez he explicado, con esos perritos viejitos, chiquitos, falderos, es común observar ante una MPA, si no has hecho oxigenación, que rápido entren en cianosis. ¿Por qué? Porque ese perro, a diferencia de los grandes, tiene mayor predisposición y si es alfa, predisposición a mantener un árbol bronquial rígido. Al tener un árbol bronquial rígido, compromete la respiración y por eso que ese bicho es rápidamente asmático. ¿Ya? Me refiero a todos los falderos pequeños. Pude, Chihuahua, Yorkshire, Pincher, todo lo que les ocurra que vienen a la consulta una dama con su mascota acá cargada.
De ahí tienen ustedes la ketamina asociada con solazepam, ambos primos, la ketamina prima de la ketamina y el solazepam está dentro de las benzodiazepinas, ¿no? Son primos de ellos. La combinación tiene un papel así como ustedes están viendo, es de la marca Pilbara. Yo el pelo cigarros de verdad no lo uso, tengo por ahí malas referencias, ya porque no lo uso habitualmente. ¿Ya? Sin embargo, la escuela mexicana le da, pero como acá se dice que taxi, hay que utilizar el soletil a 10 y siniestro. ¿Ya? Y sí, pues al colegio yo estoy tratando de restringir porque tengo ahí algunos comentarios de colegas donde han tenido muy buenas experiencias con estas drogas, ¿no? Es más, también el soletil en un inicio también se vendía por Birba como un pack de combinación efectivo para los animales de zoológico. ¿Ya? Por ahí hubo muchas complicaciones con los primates. Por ahí poco a poco los colegas empezaron a mencionarlo, ¿verdad? Porque lo vas a ver si en algún momento escuchas alguna charla de anestesia en otras especies, de que algunos colegas todavía lo usan, ¿no? Pero una gran mayoría es un poco desfasada. ¿Ya? Habíamos hablado de la vitamina que puede ir asociada a los alfas, normalmente utilizan también dosis bajas, 2 miligramos. ¿Ya? Con diazepam puede ir a tienen ahí también algunas dosis. La anestesia normalmente el tiempo que nosotros conocemos de la droga, ¿no? Que puede ir en perros hasta 45 minutos y en el caso de estos individuos mayores normalmente va para 20-30 minutos. Al ser una anestesia disociativa junto con un alfa podríamos hacer procesos no tan cruentos sumados con un bloqueo como tal, porque si mezclas un alfa con un disociativo, o sea, si la ketamina no te permite hacer un proceso de anestesia. Si sumamos un bloqueo, ya podríamos, ¿ya? Y normalmente aquí sí van a aplicar, lo he visto en animales que se aplican los famosos polios, donde utilizan ya mitad de dosis, ¿ya? Si es que el efecto no es a lo que yo, mi objetivo, pensé que tenía que llegar, en ese momento normalmente colocas un bolo sucesivo, pero a mitad de dosis, ¿ya? Y como tiene un efecto corto de 20-30 minutos, se va a metabolizar como tal, entonces no es una droga de depósito como si lo es la acetamicina, ¿ya? Normalmente, como viene un pack liofilizado a partes iguales, se utiliza pues en la combinación de volúmenes por partes iguales, ¿ya? También tiene un efecto durativo de 20-30 minutos como tal. Hay que por ahí repetir algunos bolos si es que de así sea medita, ¿no? Y como les digo, normalmente se vendía para rumiantes salvajes. Y el rumiante de zoológico hoy en día también se está metiendo en la producción, carne. ¿Saben algo? Ajá, el de agua, ¿no? Porque el africano no lo domina nadie. Ya hoy en día en Urina hay dos granjas, por ejemplo, de búfalo para producción de carne. ¿Ya? Son muy rústicos, tienen esa gran ventaja. El tema es se aprecia su tamaño con el filtrado que tiene grasa como tal. ¿Ya? Al igual que, por ejemplo, la carne de codorniz, de faisán, de crudo de faisán, no es muy habitualmente consumida. Todavía le falta algo de cultura, como en otras partes de Europa, con mucho faisán, ¿no? ¿Ya? Y también, no sé si sepan, pero tenemos granjas ya generosas en el norte de producción de avestruz, de carne, de huevo y avestruz. Para eso se utiliza el norte. He tenido la oportunidad de visitar por un amigo una granja de esas de producción de avestruz. Ya tenía más o menos algo de 200 ejemplares adultos. ¿Ya? Netamente, como le digo, era para producción de huevo, pluma y carne, ¿no? Como tal, y pude ahí estar una semana ahí conociendo cómo es el proceso, ¿no? De incubación, de levante y todo. Es bien alucinante esos bichos, donde eso son bien dóciles. Lo único malo es cuando los sacrifican. De ahí tienen ustedes los antagonistas que permiten una rápida recuperación con mínimo riesgo. Ya sí evitamos la recuperación prolongada, ¿no? Cuando también estos individuos nos pasamos de vuelta con la cetromicina, se van a asustar, porque un individuo que no puede descuidar, anda salivando, anda tenso, anda frío, anda
Es más, en ellos algunas veces los preferible no de correr la vía, pues no lo meten en tipo box con los caballos, ya para tener una monitorización más eficiente. Y al femenil, que es la capilla de las benzodiazepinas, si alguien la consigue así en frasquito, me avisa dónde comprar, porque normalmente la consigo un apoyo, ya en frasco sería de mayor utilidad porque puedo dosificarlo, ¿no? Normalmente en perros sí que les dije que la dosis era de 0.1 miligramos. Ya aquí es lo que se maneja. ¿Qué bloqueo podríamos realizar ahí para ese acceso al mandíbula superior? Como yo siento que el foramen no está comprometido, yo creo que sí podría encontrar por el extremo distal y no coger el nervio en su ¿ya? Por ahí también para tratar de disminuir sensibilidad en esta zona, o un gran menor sería también un bloqueo, el nervio cornuado que también tiene ciertas ramas que vean cada cara lateral del cráneo bovino, también sería una opción, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí ustedes tienen una inmovilización farmacológica con animal en pie más un bloqueo, lo corregirá. ¿Ya? Y este es tipo la manga de ajuste. No sé si ven este fierro, lo que hace es cruzar, o sea, está así y cruza así, hasta que fomente el cuello del individuo para poder quedarse quieto. Junto con ello está el globo localizado. Está en un cuadrado perfecto que el cuadro se puede mover para que me entiendan. ¿Ya? Y en teoría, si el bloqueo ha pegado bien, debería a este operario dejar de trabajar de manera cómoda ese acceso, ¿no? Normalmente los accesos de estos individuos son bien generosos, son bien grandes, ¿no? Se pueden producir también por el tema de mala inoculación de fármacos. Ya he visto un montón de tablas de cuello porque a nadie se le ocurrió siquiera, bueno, el campo más eso, ¿no? Bueno, la mayoría está mal el hecho de que no desinfecte el área donde va a colocar. O agarra la misma jeringa que cargó oxitocina para cargar no sé qué otra cosa, y lo mismo, y ahí tienen la idea de que hasta que eso no pierda filo, lo voy a seguir. Es la forma más común por el cual se genera acceso a estos niveles. Gracias a Dios, hoy en día las producciones ya ciertamente tecnificadas, o sea, la manera correcta tiene máquina de ordeño, máquina de sometimiento, tienen estos retractores para los partos, o sea, ya tienen inversión en tecnología y apoyan en matiz, ya tienen un veterinario incluso, porque antes no era así, esto es bien raro, o sea, cuando el animal ellos ya lo tocaron, ya lo manusearon, lo automedicaron, no mejora, algo así se les ocurre llamar al veterinario de animales mayores. Esa era la típica historia en la que yo estudiaba. Ahora ya me doy cuenta que la gran mayoría de granjas tienen que tener un veterinario perenne, un veterinario que visita 2 o 3 veces por semana esa producción, ¿no? Y ya es un veterinario no dosista, sino netamente involucrado en el tema de producción. Y ya hoy en día hay aquellos que van o ven por los equinos, por los rumiantes, por los menor también, ¿ya? Si vamos a hablar de anestésicos locales o regionales, hoy aquí no vamos a utilizar una mira como la bupivacaína, ¿no? No podríamos mantener a un individuo de ese peso con una pérdida de sensibilidad del tren posterior, ¿no? Podría terminar en una fractura, podría terminar en eso en una parada intestinal, en complicaciones, ¿no? ¿Para qué? Timpanismo, que jamás. Pase doctor por aquí, porque tengo un lavador por allá, otro por acá, se nos van a hacer escándalo ahorita. Entonces, tenemos presente que la lidocaína no va a ser nuestro aliado para todo esto. Porque aquí sí queremos normalmente que el efecto de la amina se vaya rápido para no comprometer fibras sensitivas, motoras y sensitivas, ¿ya? En el caso de la lidocaína se puede aplicar normalmente si van a hacer ustedes algún bloqueo, ya les he enseñado los bloqueos en rombo, en paralelo, sobre las zonas donde vayan a suturar, hacer algún tipo de incisión como tal. En este caso nos habla de hacer para que vayan a hacer algún tipo de ataque.
infiltrante destroza al 5% y también lo puede extrapolar en algún tipo de herida pequeña en granulación, jamás en estado infeccioso, ¿ya? Donde puede poner destrozada al 5%, ya haciendo pequeñas infiltraciones. ¿Cuál creen que sea el motivo por el cual utilizo destroza al 5% sobre una herida en granulación? La rechazo, la lampita, piensa un poquito. ¿Qué es el cosa? Pues tener y de qué forma creen ustedes que pueda eso ayudar en la reparación de una herida. Justamente al aportar energía en la zona favorece a la modificación celular y favorece a la reparación. A eso se le puede sumar la infiltración con lidocaína. La lidocaína, si alguna vez han visto algo que usted lo ha aplicado cerca de la zona de incisión, de corte, tiende a generar tumefacción. ¿Algo que ustedes alguna vez han infiltrado la lidocaína por algún motivo? No sé, alguna masita, una herida, algún curataje. ¿Nadie? Normalmente la zona de infiltración se tumefacta, ya sensibiliza porque sabemos que polariza, a nivel de membrana y bla bla bla, ¿verdad? Pero esa tumefacción, aunque no disminuye la producción de proliferación de bacterias. Es una combinación que me la enseñó una amiga que está metida en lo que es el manejo de heridas. Como tenía muchas complicaciones con el tema de la podermatitis en conejos, un día le pedí, como ella hace mucho manejo de heridas en perros y gatos, y me empezó a decir, ¿por qué no extrapolas eso en el tema? ¿No? Porque si lo aplica ella para su manejo de heridas. No sé si se han visto, habías visto en el tema del manejo de heridas, estos sellados al vacío, es como una bolsa que coloca como una maquinita que succiona presión y de esa forma mantienes una zona como un tipo film en la zona de la herida adherida. Entonces, es una técnica que utilizan los especialistas en el manejo de heridas, no se aplica mucho acá, ¿ya? Pero es muy buena, normalmente lo hacen 2 o 3 veces para esas heridas, por ejemplo, de pacientes quemados, ¿ya? O pacientes quemados por manta térmica que tienen una zona de herida muy marcada. El film va y lo que genera es un vacío. Al generar un vacío, aquellas bacterias que dependen de oxígeno no van a proliferar. Ya es una de sus técnicas. Ahí le meten destroza, utilizan la lidocaína también en infiltración así, con estas agujas de insulina sobre los bordes de granulación. Pueden probarlo si desean en las medidas que estén haciendo curataje, si que te lo permiten, y van a ver ustedes marcada la diferencia. A mí me ha ido muy bien en la podermatitis de conejo. Así que la lidocaína, aparte de ser un antiarrítmico, de ser un analgésico por vía endovenosa, inhibición continua, aparte de potencializar los 4 puntos de regulación que existe de la injuria o del daño que se hace cuando te cortas o tienes algún proceso de desinfección, también tienes el proceso antibacteriano por tumefacción, ayuda en el manejo del dolor. Si yo tengo una herida, te la voy a insensibilizar por tumefacción. Con la lidocaína, obvio que ese conejo va a poder pisar, o ese individuo va a poder pisar mejor, va a estar en bienestar, va a comer y va a tener una mejor recuperación. ¿Ya? Entonces, hoy en día las drogas, que si bien a ustedes la ven anestesia, también tienen otros aplicativos. Eso estoy demostrando. Volviendo al tema, normalmente para lo que es anestesia epidural se va a utilizar 0,2 miligramos kilo, ¿ya? Y si es anestesia local, 4 miligramos kilo. Nunca en medidas inflamadas inyectadas, ya se ha mencionado. ¿Por qué? En medidas de granulación sí, ya de 15 a 20 ml por punto de cada 10 centímetros, cuando hablamos de zonas de tejido que yo quiera insensibilizar, ¿ya? Nos habla que el máximo podríamos colocar entre 100 a 150 ml. Si vamos a utilizar epidural, también tienen ahí una fórmula convertida, ya sea intercoxigia o sacrocoxigia. Cuando le están hablando de intercoxigia, normalmente están hablando entre 2 vértebras coxigias como tal. ¿Para qué aplicas eso? Es muy común, lesiones en cola que se infectan, que generan necrosis tisular y que lo normal es generar amputación. ¿Ya? Y si hablamos del paravertebral, normalmente deberíamos dividir entre los puntos de paravertebrales esos 15 metros. ¿Ya? Es lógico que una Holstein, pues, ¿quién no le va a poder dar una sacrocoxigia? ¿Quién no le va a poder dar un epidural? ¿No? El esfuerzo es gigantesco. O sea, ahí sí le das porque le das. Ya no hay mucha complicación en esto como en los otros individuos que normalmente puedas hacer
un epidural, una técnica epidural como tal, ¿no? Chihuahua, por ejemplo. Profesor, pero el ligamento menisco es de la misma. No, aquí no tiendes a utilizar la lumbosacro, utilizas sacrocoxigia o intercoxigia. Entonces ahí yo no tengo caule fina como tal, entonces mi posibilidad de tener daños iatrogénicos en médula es poco probable. A que quieras hacer una lumbosacra entre final de sacro y la primera L7, ahí sí tendría que respetar todo lo que les enseñó la clase pasada, ¿no? La técnica, el diámetro de la aguja, la posición, ingresar, cortar ligamento menisco, no pasar más de eso. ¿Ya? También tenemos indicaciones locales a nivel de pezones para la amputación. Cuando tenemos mastitis recurrentes, ¿no? Donde normalmente puedes tener 3 personas la prueba, o sin prueba, si saben de la prueba de mastitis, ¿no? Que se hace, ya la verificación reactiva. Muchas veces pasa que es un pezón comprometido y algunos propietarios, para tratar de salvar esa ubre y esa vaca y no mandarla a camal, deciden hacer la amputación justamente de unas personas. También cuando hay necrosis, ya al haber individuos que reaccionan mal al succionador, ya o la capacidad o la presión que se hace sobre la máquina de succión puede generar disminución de la vascularización, necrosis, inflamación, mastitis, y eso termina también en necrosis. Otro motivo por el cual también generan la amputación de este pezón, ¿no? Aquí sugiero utilizar lidocaína con epinefrina. ¿Por qué? Para que la epinefrina causa. Bien, doctor, así es. Y acuérdense que la glándula mamaria convierte sangre en leche, ¿no? O sea, hablando en criollo, por así decirlo, convierte sangre en leche. Entonces es un órgano que de por sí es sumamente vascularizado. Por ese motivo ayuda con la vascularización a cerrar esos vasitos y de una u otra forma hace que tu proceso no sea tan cruento. ¿Ya? Hay que darle tiempo de acción, obvio está. Normalmente ahí ustedes pueden ver en la figura A cómo pueden hacer la infiltración, o en la figura B también tienes otra forma de poder infiltrar. En la C también ¿cómo diríamos ahí? A nivel interno de la persona. Nadie discutiría 15 minutos para pensar en actuar. Sabemos que no es súper rápido, pero en 2-3 minutos ya está colocado bien la sensibilización de esta droga. Acá viene la famosa E invertida, que es lo que me imagino que les han enseñado como referencia anatómica en mayores. Porque me dijeron que todos habían llevado ya mayores. Este es un claro ejemplo para que puedan entender el famoso tableau en perros. Acá ustedes están viendo las ramas que salen a nivel paravertebral, o sea, del proceso transverso como tal, y irrigan pared abdominal. ¿Ya? En el perro, tú buscas costilla flotante como zona de referencia, te vas no tan dorsal, sino más o menos este medio. Si yo voy a trabajar en mi zona ventral como tal, sí puedo ser más céntrico, ya para que cuando yo infiltre, la insensibilización llegue a las ramas periféricas que irrigan mi pared abdominal. ¿Ok? Segundo punto, la N7. Entonces yo voy a tener dos zonas de acción. Si estamos hablando de que es un perro como tal, yo voy a hacer una cirugía de OVH por RAFE medio como tal. Yo tengo que seguir más céntrico para que cuando yo infiltre tanto altura de la N7, más o menos aquí, y de costilla flotante aquí, mi infiltración insensibilice estas ramas en su extremo distal y la insensibilización llegue, pues estas fibras últimas lleguen a la zona donde yo voy a hacer el corte. ¿Ok? Pero en un ganado mayor, normalmente tú ingresas por el lateral. Quiere decir que yo no voy a insensibilizar pues en la zona medial, sino un poco más dorsal. Y es lo que está haciendo aquí el doctor. Al hacer este ganado, porque en el ganado normalmente la última, la C3 es como punto de referencia para abrir. Entonces, al hacer en una L, bloqueo estas dos ramas y bloqueo la rama de aquí. Entonces, me permite un campo de acción de todo esto para
poder hacer mi misión como tal para muscular y poder ingresar. ¿Qué es lo que normalmente ingresan para luminectomía y para cesárea? ¿Ya? Lo que sí me estoy rompiendo la cabeza cada un lapsus es, quería enseñarles que me ha ido, de verdad, estoy en duda, no sé si la cesárea es si no me equivoco era al lado derecho y la luminectomía al lado izquierdo, ¿ya? Pero eso por favor todavía quiero corroborar, no me acuerdo. Y les comento esto porque en alas peruanas, no sé si una vez ese día, no, al ciclo anterior se lo comenté. Llegó un doctor, justo me tocaba hacer mayores, o sea, me tocaba ese ciclo llevar el curso. Un doctor mayores, y justo había una vaca en proceso de parto distóxico. Y él se vendía, sinceramente, como el doctor de Lumián, como tal. Si la cesárea se tiene que hacer por el lado izquierdo, por ejemplo, no me acuerdo ahorita, ¿ya? El doctor hizo por el lado derecho. Y esto fue tan polémico, sinceramente, por ahí había algunos que practicaban ya de últimos ciclos en granja, de producción, lo habrán comentado a un colega pues, que sí sabía lo que hacía, y si no tan polémico, de verdad, que nos dieron una chancada a las peruanas por ese caso en particular. Ya, o sea, esto llegó a Científica, a Ricardo, a San Marcos, a toda la propiedad. Si la sale por la derecha, lo hizo por la izquierda. Y fue un total asco. ¿Por qué? Porque es justo lo que quiero acordar. Y si pueden buscar por ahí información en internet sería bueno para despejar. La cosa es que él, al incidir por ese lado que no era el correcto, lo que se topa es con el ciego. Tienen que sacar grandes vísceras para recién llegar a ese útero, hacer la incisión, sacar. Entonces, ustedes saben lo contaminado, lo complicado que le fue a esa vaca en el postoperatorio y todo. Por eso es que esto llegó a extrapolarse a las otras facultades, me metió una chancada que no tienen ustedes idea. Y con justa razón, porque o sea, no te puedes vender diciendo que haces algo y en campo, en práctica, no haces eso. Después ya supimos que, bueno, ahí había un arreglo con el decano, todos los que eran llegados al decano, podían, pues, sin experiencia, podían entrar a enseñar alas. ¿No? Entonces, sí fue algo bien complicado eso. ¿Ya? Y bueno, nosotros, como justo me tocaba a mí llevar rumiantes en ese ciclo, no todo mi salón fue los disque asistentes del doctor, ¿no? Entonces ya te imaginas, por eso es que te digo que esa cirugía fue pero horrible. ¿Ya? Normalmente se bloquea el flanco caudal y le entra en el sitio de lesión de inyección, ¿no? La línea a lo largo del borde caudal de la última costilla, como les he enseñado, va de dorsal a ventral, y la línea paralela de craneana caudal, que normalmente va en las ramas que salen de los procesos transversos. ¿Ya? Uno puede utilizar hasta 100 ml de heroína 2% en ganado adulto, distribuido uniformemente en esa doctor. Es un animalote, pues, así que 100 ml a veces te falta. ¿Puede diluir? Sí, puede diluir si por ahí crees que el área a trabajar es te va a quedar insuficiente esos 100 ml, ¿no? Inyecta el medicamento en los tejidos de borde, al aspecto dorsocaudal de la última costilla y el aspecto ventrolateral de los procesos transversos, lo que les acabo de hablar, ¿no? O sea, vas a inyectar. Aquí si las agujas luminales 12, 14, grandotas y gruesas serían lo ideal, ¿no? Para ir destilando, ir destilando, ir destilando. Esa es la forma como deberían hacerlo, ¿ya? Sí genera una muy buena insensibilización, por supuesto, ¿ya? Porque ahí insensibilizas todos los músculos abdominales, ¿no? Recto, oblicuo, ustedes ya conocen. Como ven, el espacio, por ejemplo, para hacer la lumbosacro, gigantesco, grandote, y en el caso de la sacrocoxigia, es decir, los puntos donde ustedes van a hacer la epidural, ¿no? Y si van a hacer alguna coxigia como tal, entre coxigia y coxigia, podrías utilizar dependiendo, ¿no? Todas estas coxigias. Si yo quiero insensibilizar masa craneal, obvio que esta te lo podría tranquilamente hacer aquí, ¿no? Si quieres insensibilizar más distal, podría utilizar estas. A la larga la core es tan generosa, es tan poca musculatura que pueden ingresar entre sus hijos y que es fácil. De ahí tienen los famosos bloqueos paravertebrales, ¿ya? O la famosa transpolación del famoso bloqueo del cuadrado lumbar en los perros, ¿ya? Igualito, la imagen se presta justamente. Tienen el proceso transverso y de cómo esta rama sale. Al ser un animal magro, uno entra
En el caso del ganado, como esta técnica se extrapoló de ellos, como ustedes ven, la intención es tratar de llegar a esa rama que se bifurca hacia el músculo abdominal como tal y piel a ese nivel, ¿no? Esto hoy en día se puede, en el caso del ganado, como ustedes ven, puedes hacerlo por lateral o entrando por dorsal. Como es un animal grande, puedo tranquilamente palpar el proceso dorsal, paralelo a ello, la coloquio por referencia anatómica puedo destilar y de esta forma insensibilizar como tal. Ahí podríamos también, vamos a tener un bloqueo de los músculos, de la piel, de la pared abdominal, y si logramos insensibilizar la rama que se va hacia las vísceras, podríamos también tener analgesia a nivel visceral en animales mayores. ¿Ya? Eso yo creo que ese bloqueo ya debería, de la rama que va hacia la zona visceral para generar analgesia, debería ser de todas maneras ya estudiado, ¿no? Para tener una mejor aproximación del nervio tal. Lo conveniente es que no sé si existan lineales tan potentes con ese grado de profundidad. Ya debe haberlo para estos animales, imagino. Bloqueo del nervio pudendo, usado normalmente para. ¿Qué creen que pueda ser utilizado el bloqueo del nervio pudendo? ¿A qué me va a poder ayudar? De nuevo, ¿cuáles son las dos cosas que sacas una vaca? Leche y que reproduzca y cría. ¿Qué más o menos voy a conseguir sensibilizando? ¿Cuál sería el motivo? Algo dice, partos distóxicos. Ya te va a ayudar a generar una insensibilización tanto del techo, de la vagina, de los labios, vulvares, como tal, para poder, si es que por el parto distóxico tengo que hacer una incisión para aumentar la luz, esta no genere una tensión, esta sea mucho más cómoda. Segundo, no sé si han visto los equipos estos donde retractores para jalar al becerro distóxico. ¿Ya? ¿Dónde se apoya? No sé si lo han visto, pero se apoya justamente. Tienen un punto de apoyo en cadera, entonces se forman porque lo que hacen jalar, pero su punto de apoyo es un punto lateral. También ayuda de alguna otra forma a hacer más fácil ese proceso de extraer al becerro con esta máquina, con este equipo. La técnica es intrarrectal, con guante largo, con el músculo como tal, y por referencia anatómica, en algunos animales tan magros uno puede palpar porque más o menos el grosor de ese nervio como que tiene un niño. Entonces agarras el paquete muscular y se logra palpar, de una forma como puedas agarrarlo, más o menos palpable, y con la boca llegar a tratar de estirar, ¿no? Esto es la técnica para justamente los partos viscosos. Epidural sacrocoxigia, intercoxigia, como ustedes están viendo, sacrocoxigia o intercoxigia. Igualito, lo ideal es romper ligamento amarillo, pero no perforar dura madre, ¿no? En este caso la línea blanca de la dura madre y este ligamento. ¿Ya? Para procedimientos perirectales, auxilio de manipulación obstétrica, o sea, lo que les decía de poder hacer un corte, poder extraer con mayor fuerza sin generar, no sé si en el individuo. Es lógico que puede generar postración, pero si vamos a utilizar lidocaína no nos vamos a complicar porque sabemos que en 2 horas o incluso un poco menos este individuo pueda recuperar el movimiento, ¿no? Bloqueo para la discordia. Ahí tienen el nervio cornual, que era el que les decía que es sedado, sometido, bloqueado y acortado. Eso era lo que hacíamos en alas, ¿no? También aprovecho para que vean los grandes forámenes. ¿Ya? Por eso les decía, si el acceso está por aquí, en esa imagen que vimos, no me convendría ingresar, como les he enseñado, canto lateral del ojo, arco cigomático, dorsal ventral, ingresar por aquí, porque tengo mayor compromiso de que esa zona esté contaminada. Quizás sí, no ingresar todo y generar que la droga estibia y así insensibilice. ¿Ya? Si vamos a hacer alguna cirugía de párpado, porque no sé si han visto, el ganado lechero sufre mucho de papilomas. ¿Ya? Antiguamente lo que hacían
era agarrar nylon, hacer un nudo de ahorque, trataban de ponerlo a la baja con una manga y, o sea, como que siente la verdura, ¿verdad? Hacían el nudo de ahorque, lo colocaban la baja en manga y ajustaban. Y por guillotina de estrangulamiento se terminaba, tocaba la circulación y se terminaba secando y cayendo, ¿no? Tienen ahí por ahí también el Rarugal, que es un fármaco que se utiliza también para esto, pero va a haber algunas que tienen que resolucionar la quirúrgica, como también pasa con los perros, ¿verdad? Ahora, en ese caso, normalmente podríamos, o si es quirúrgico, bloquear el nervio intratroquial y el nervio lacrimal, los dos, para poder generar insensibilización de ese párpado. Si es unilateral, es lógico que ese párpado va a estar así después de la cirugía, hasta que este se pase. ¿Ya? Entonces aquí ustedes tienen un bloqueo para el desforme y también para bloqueo cuando quieran hacer algo a nivel del párpado con estas papilomas. ¿Ya? El bloqueo ocular, sí, hay mucho porcentaje de ganado lechero, sí, más que todo que el de carne, porque no tiene mucha importancia, son 2 meses en el engorde y luego se va a tomar, pero el lechero sí hay que cuidar. Entonces, tienen los bloqueos de Peterson para demostraciones, ¿no? Que justamente son estas técnicas que estás observando aquí. Podrías también hacer un bloqueo extraconal, ¿ya? Pero habría que primero insensibilizarlo, ¿no? O si ameritaría, si vas a hacer un extraconal, un grado de sedación más profundo. Anestesia regional intravenosa, ¿se acuerdan que les hablaba que los equinos hacíamos un torniquete, canalizaban y ponían la lidocaína y que esta estaba el torniquete unos 15 a 20 minutos para que la lidocaína circule en esta zona, insensibilice y tenga mayor tiempo de acción y potencia como tal? Es lo que les están indicando aquí. ¿Ya? Poner el torniquete y debajo de este o a distal pensar en canalizar o infiltrar, ¿no? Para poder hacer manejo ya sea de los extremos distales, hacer un curataje, un acceso laminar, pulir o limar los cascos. Para todos esos aplicativos tienen normalmente estos procesos. Ya si hablamos de anestesia general, ya, por ejemplo, esto es aplicado en animales zoológicos. Como ven, si van a lateralizarlo, cómo utilizan colchonetas como tal para los miembros para evitar la compresión, que sea mucho más cómodo. Ya también están sometidos mediante este sistema de cuerdas o nudos para poder, entre cualquier cosa, mantener el equilibrio. Segundo punto, cuando ponen un trapeotubo, este extremo de aquí, de la cabeza del tubo es de acero o de metal, justamente para evitar mordidas. Si no, también hay unos dispositivos como hacen las tortugas. Se mete este tubo o esta estructura tubular de acero o de fierro por el trapeotubo y recién se intuba para que esta estructura quede a nivel de la boca y así el individuo ante cualquier proceso de superficialización no me vaya a morder, cortar el tubo. ¿Ya? También se extrapolan en estos individuos porque no hay medidas. Uno puede conseguir la medida en el mercado quizás hasta 12, hasta medida 14 de trapeotubo, pero individuos así utilizan pues 19, 20, 22. Entonces, ¿qué se hace en ese aspecto? Traqueotubos artesanales, ya con estas mangueras de jardines, como hay grandes calibres, se busca más o menos un calibre de acorde, tienen que cortar la punta no de manera recta, sino de manera angulada, la tienen a quemar para que el borde sea redondito y no al pasar no genere lesión, no dañe como tal, ya. Incluso algunas metodologías para sellado, a esa manguera le ponen como que guantes que lo conectan con una zona Nelaton para poder insuflar y así hacer como un sellado de la tráquea, ¿no? Aquí hay que de extrapolar, hay que tratar de ingeniársela como tal. Eso es algo que es una norma de oro, por ejemplo, en los no convencionales.
Inventamos cada cosa, o sea, desde los hechizos, desde de utilizar sondas para animales, esas capuchones de agua para canalizar, intubar un canario, para un perro australiano, ¿no? El hecho de usar dispositivos para poder, a veces el cagnógrafo que yo me he mandado a hacer en 3D, un soporte, donde normalmente entra el cagnógrafo encajado y así no queda tan pendulante. Porque me pasaba que cuando lo apoyaba sobre la mesa, el traquetubo del conejo hacía eso. Y por gravedad, la larga se terminaba saliendo de su posición. Porque en el conejo yo no puedo insuflar, pues, por el tipo de traque que tiene. Entonces, al ponerle este dispositivo que le da altura, el cagnógrafo queda alineado al cráneo del conejo y no por gravedad cuelga y me lo saca el traquetubo del atraque. Es una forma, por ejemplo, que he tenido que inventar para poder solucionar este problema que tenía, ¿no? Igualito pasa en equinos y en rumiantes, muchas cosas se extrapolan. Una de ellas es crear sus traquetubos artesanales, ¿no? La anestesia general intravenosa también va muy aplicado en los toros de lidia, ¿no? Esos toros que se los indulta, se les dice, ¿no? Cuando hacen una gran faena en el ruedo, les perdonan la vida, me refiero, y se utiliza como un reproductor por sus características, ya sea de agresividad o qué sé yo, que en la tauromaquia se busque, ¿ya? Entonces, al convertirse en un reproductor, ya también pasa a ser un individuo, así como en la vaca, ubre y útero, en el reproductor, aparato reproductor es lo que más se cuida, porque ¿qué produce? Vaginias, en serio, congeladas a miles, para poder tener para unos 30 años de calidad genética de ese toro. Entonces, es un individuo que si tiene alguna complicación, sí, los dueños de los toros de lidia van a pagar su plata para traer a un anestesiólogo y hacer un proceso como tal, ¿ya? En el de lidia sí es más común que veas contratar el servicio. Les presento una máquina de anestesia como tal, de animales mayores. Ya se dan cuenta, esta viene con un respirador incluso, ¿ya? Es un poco más compleja. Aquí pueden ustedes tener lo básico: vaporizador de sebo, vaporizador de isoflurano, en pocos colores. Vas a tener el secuestrador en lugar de secuestro del canister. Vas a tener miras a gran bolsa reservoria. Aquí no hay tantos grandes tubos, pero los circuitos anestésicos son gruesos, grandotes, son más gigantes, grandotes, que tiende a mover un volumen viral muy alto, ¿no? Ahí lo básico, las perillas de control. Por ahí tienes el ventilador con la concertina, se llama gel que mete presión de aire para que llegue al paciente, es lo que sirve como un ventilador, ¿no? Se llama concertina, ¿ya? Y ese es el reservorio de la concertina. Siempre en este tipo de equipos y que se utiliza ventilador mecánico, se tiene que hacer un checklist o una prueba de fuga, se le llama. Porque puede que la máquina esté funcionando muy bien, pero ustedes decidieron cambiar la concertina porque van a trabajar un animal más grande. Cierran el tape, pero no cerraste bien. Para eso existe justamente la prueba de fuga. Si ustedes van a utilizar el sistema de ventilación como tal, les obliga a que esté totalmente sellado. Si tiene fuga, el equipo manda la alerta de fuga y no trabaja de manera correcta. Empiezan a ver las complicaciones, ¿ya? Entonces, uno de los criterios habituales que se utilizan es en ventilación mecánica es que la concertina esté bien sellado, que todo esté de manera sellada. Entonces es un checklist antes, ¿ya? Hoy en día, bueno, felizmente hablando algo de ventilación mecánica, el doctor Brandon Seña acaba de lanzar el modo BS Plus, ¿no? Que es un sistema de ventilación inteligente que la tiene la Beta 5 de Milgram. Es una máquina que se hace con ventilador mecánico. Entonces estoy juntando para comprarme ese equipo. Es muy bonito y el modo PS te permite de que si el individuo lo tiene conectado a ventilación mecánica, está en calidad total, pero por X motivos empieza a circular por respirar espontánea, los otros equipos generaban perdón contra el equipo, porque el equipo está mandando aire. Pero ¿qué pasa si el bicho empieza a respirar espontánea? Va a haber pelea, porque en algún momento no va a haber una sincronía entre que lo que el equipo manda, el flujo o el volumen viral para que el animal se oxigene, pero justo ese animal exhala. Entonces, el modo BS hace que la máquina detecte eso y la máquina trabaje más bien ayudando al paciente. Se regulariza al grado de ventilación de ese paciente y si ese paciente
está hipoventilarlo, lo detecta y le ayuda con un volumen de ventilador más alto y le ayuda así a ventilar de manera correcta. Ese es un plus que tiene esa máquina a diferencia de los otros ventiladores mecánicos, ¿no? Ha sido diseñado ese modo ventilatorio justamente para veterinaria. Existen doctores para que sepan que en ventilación mecánica dos modos: modo corriente y modo flujo. ¿Ya? Perdón, volumen y modo corriente. Esos son los dos modos que mueven como tal, por volumen y por flujo. ¿Ya? Entonces, al tener este sistema beta BS+, es un plus para aquellos que todavía no se están metiendo muy bien a la ventilación mecánica, porque cuando haces ventilación mecánica, al igual que para mayores, te obliga a que ese animal esté en apnea. O sea, tú tienes que llegar a un grado de profundidad donde no pelees con la máquina, para que me entiendan en español. ¿Ya? Y este modo va a detectar pues, las respiraciones espontáneas del paciente y hace que la máquina trabaje junto con él. ¿Ya? De esta forma lo hace mucho más seguro. Bueno, en estos sistemas también ya tienes otros flujos. Tienes aire fresco, tienes oxígeno puro, tienes oxígeno incluso para combinar y así poder con ventilación mecánica hacer cirugías de 4, 6, 8 horas, donde el oxígeno no te tenga que generar una mala pasada por intoxicación. Esto es importante, tener mucho cuidado, siempre tratar de sellar tu vía aérea de manera correcta, porque estos individuos, al igual que un conejo, tienen un cardio pequeño, no vomitan, ¿verdad? Cuando viste una vaca vomite, un caballo vomite. Todo el vívero fermentador posgástrico no vomitan, pero sí pueden hacer reflujo. Y el reflujo no es sólido, ¿no? Tiene que ser líquido. Entonces, ¿qué tienen como mayor predisposición? Si no sellas bien tu vía aérea. ¿A dónde va a entrar ese reflujo? Los pulmones. ¿Qué va a generar? Con neumonía por falsa respiración, ¿no? Entonces, ese típico individuo que, y pasa, no sé si, o sea, yo sí lo he visto, sí puedo decir sí lo he visto, porque me han llamado a un momento para anestesia y me dijo, doctor, es que queremos hacerle una broncoscopía. ¿Por qué? No, es que hemos hecho una cirugía, no sé, de apendectomía, pero no sé por qué ahora ya descarté hasta diciembre. El hijito como un poco verde. Posiblemente toma placa, como pero por esa situación. Por no sellar su supravito. Por posicionarlo en una mesa, no sé, donde tengas una gravedad hacia la cabeza. O, perdón, una gravedad contraria, donde por ahí el reflujo llegue y que no salga. Así que mucho cuidado, ¿ya? Ya no hay espacio, porque ustedes han aprendido que si yo no tengo un medidor de centímetros de agua para ver cuánto aire le voy a meter a ese tapa que se insufla, tiene la técnica siquiera de la jeringa, ¿no? De llenar hasta que el vuelo te devuelva. Siquiera así me aseguras un sellado. Y si no, doctores, todo el mundo hoy en día le importa cosas por Temo. Temo consigues tu regulador de centímetros de agua que cuesta 40 soles, 45 soles. O sea, ya no hay excusa. Por 45 es mejor matar a un perro. O vas a generar complicaciones. El ayuno, sí, definitivamente es importante en estos animales. Si hablamos de sólido pienso, 24 horas en los pequeños, 48 horas en los grandes, por el vaciado. En el tema de agua, en los pequeños 12 horas, en los grandes 24, los neumáticos tienen a ayunar. Como ven, se utilizan cachetes de bien gruesos, ¿no? 14, 16, quizás 12, ya, bien generoso. Y se utiliza la yugular, porque se habla del cuello, ¿no? Normalmente si haces presión con los dedos en el extremo o en el inicio del cuello, vas a ver generosa calibre de una yugular como para poder canalizar, ¿no? Se puede cerrar con los alfa-2, con la sedacina, la metonina, esperar que se observe el efecto completo del sedante y luego inducir con un disociativo. Como ven aquí, no induces con propofol, ¿ya? Estamos induciendo con un disociativo. Y mantener el cúbito estándar hasta la intubación. Como que la bolsa está bien, pero no sé, yo discutiría un poco con este circuito. Esto de las fotos es bien antigua, ¿no? Pero este circuito anestésico, como que queda muy corto, muy delgadito, como que quiera manejar a un lavador con un sistema Jackson Riggs. Igual, acolchonado, igual tiene, aquí, bueno, como es antigua, no tienen esas poleas que te estoy hablando, pero sí tienen una mesa con ruedas de freno para que puedan poder mover ese paciente, una cama con ruedas, para que puedan
traspasarlo a su área de operación. Si les interesa ver un poquito más, saber un poquito más de anestesia, por ejemplo, de equinos y de rumiantes, el doctor Elvis Espíritu es muy bueno, se dedica exclusivamente a eso, le gusta postear mucho en Instagram de sus procesos y van a poder ver cómo se recupera un caballo, van a poder ver esto, pero en técnica moderna, van a poder ver algo de mecánica, también en animales mayores, ¿ya? Pero al menos a ver, particularmente no me gusta, yo no me vería haciendo anestesia de estos animales, porque no me gusta la forma tortuosa como se levantan, ¿no? Hay veces tienen sometido desde el bozal, pero lo llaman el equino, eso está sometido a la polilla para levantarlo con una sola, y el pobre animal lo levantan de ahí de la cola, para que no pueda estar, es bien tortuoso despertar, a eso quiero llegar, ¿ya? No me gusta eso, por eso no me vería yo en este mundo. El doctor Elvis Espíritu está bien metidazo, tiene mucha escuela brasileña de estas especies. Te invito a que veas cómo se hacen los procesos. Hace cosas bien alucinantes. Uno de los más capos ahorita en anestesia infusión. Intubación. En todos estos vamos a tener un cerco, ¿cómo decirlo? Una estructura anatómica que te limita el acceso para poder intubar de manera correcta. Uno tiene que pasar, como pasa también en el cerro, ese cerrito para poder intubar, para que me entiendas. Tienes ahí un tabique, podríamos describirlo así medio cartilaginoso, que está delante del glotis. Entonces, siempre que ustedes van a intubar, sí o sí necesitan de laringo, doctores, como tal. Ya hay de laringos, hay laringoscopios para animales mayores, grandes. Este mango está. De aquí, el mango es independiente, pero la estructura baja lengua del laringoscopio es bien larga, como para tratar de llegar lentamente al tabique, pasar ese tabique cartilaginoso e ingresar. ¿Ya? Esa es su única limitante. Al ser un animal grande, no sé, intubar una cava sería como intubar un lavador, un platanés. O sea, visualmente es fácil observar las estructuras. Lo que te incomoda, te posibilita un poco es ese tabique que está craneal a la entrada de la tráquea. Hay que pasarlo para poder intubar, ¿no? Es cuestión de maña, no es difícil, no es una gran cosa, doctores, que les vaya a limitar. Sí es mucho más complicado cuando los animales son mucho más grandes, ¿no? Por ahí mi colega el doctor Efraín lo veo que utiliza, por ejemplo, estos endoscopios semiflexibles, ya endoscopio por tal veterinario, no estas cámaras para ver motores, son endoscopios semiflexibles para poder llegar a entrada de glúteos y tener una mejor visualización para intubar. ¿Se imaginan, por ejemplo, pensar en intubar un cenancla, o sea, un oso hormiguero? La tráquea, ¿dónde está? No lo crean, la tráquea está en la base. La entrada de la tráquea está en la base. Es alucinante su anatomía. El doctor Leonardo Rojas, que por ahí también es uno de nuestros referentes, tiene hasta un capítulo de anestesia en cenancla, ¿no? Todo lo manejan ellos con máscara, como tal, o con unas cánulas que tratan de llegar oxígeno lo más cerca a la entrada de la glotis. Él en su publicación, documento no la particularidad de leerlo, está un libro brasileño. Habla de que los protocolos deben tratar de mantenerse en que el bicho no genere apnea, pues porque no, ¿cómo lo ventilas? ¿Me entiendes? O que habla también de una de las complicaciones que ante ese proceso tratar de poner una sonda que llegue y bolsear o mantener el volumen alto, sacrificando de que parte de este aire ingrese al estómago, generando pues un envolvimiento, presión de diafragma, o sea, describe todas esas complicaciones, ¿no? Describe muy bien también que el uso de los halogenados va a ser hasta ahorita una de las técnicas modernas en estos bichos y que todavía se va a quedar porque pensar en hacer apnea sin generar una intubación efectiva es peligrosísimo. ¿Ya? Y son raros, son bichos tan raros que a mí me daría miedo anestesiarlo del tercio. Él está obligado una vez al año a anestesiarlo para sus controles, sus chequeos. Así que domina muy bien esa especie. Es como, si a mí me hablan, yo creo que tengo un muy buen manejo de roedores, ¿sabes? Y la conozco, ¿no? Aparte del perro y el gato, mi fuerte es eso. Tú me mandas a agua, también algo de zoológico, ¿no? Pero no es mi campo como tal. Este doctor que te digo está mentirazo en eso. Si hablamos, por ejemplo, aquí, van a ser mejores porque ¿qué pasó? Esto está creciendo demasiado.
Y esta va para la autoridad, va a ser de forma. Pasa y visto en producción de caprinos, que el ganadero comienza a mal, lo tiene todo introducido por ver, pero algo de empatismo, criterio, ¿no? Pobre animal, tener el cuerpo ahí introducido, lo he logrado ver. Normalmente la CAM de isoflurano va en 1.3, ya el contenido luminal sale por la boca de una vez que los animales están relajados por el déficit pilórico, hay reflujo, por eso hay que incubar productores, ¿ya? Y pueden realizarse un sondaje esofágico para tratar de recolectar la gran mayoría de líquido que tengan ahí, ¿ya? Como analgesia, no es un paquete que tú lo tengas en control como lo tienes con un perro en tu genes de recuperación, con un personal ahí de UCI o de cuidado sobre ese paciente, ¿no? Entonces normalmente tengas una tabla que a las 2 de la mañana toca todo esto, a las 8 toca todo esto, hay que estar controlando esa línea, hay que estar la cantidad de fluidos. Eso no pasa en animales de producción. Por ende, en la medida de lo posible, si estamos hablando de animales de alto valor genético, ahí sí tenemos que invertir en rescates analgésicos prolongados, seguros y que no me involucren estar colocándolo constantemente. Ya, buprenorfina, nalburfina, todos estos opioides potentes de gama correcta, los AINE, el uso de los bloqueos, van a ser técnicas, morfina, se usa muchísimo morfina en estos individuos por el tamaño. Lo que pasa a significar por buprenorfina, dudo mucho, ¿no? Es muy diluida. Sin embargo, en un perro les he enseñado que la dosis de buprenorfina es de 0.2. En ellos vienen de 0.05. Entonces todavía ese trapo de 10 ml como algo rentable, ¿no? Pero si se pone fin, no se trata de estar monitoreando. Depende de si lo van a poner subcutáneo, doctor, y en una dosis muy mínima, hay que tener, ahí sí no tendrías tanto cuidado con la producción dinámica. Yo lo que les he enseñado es cuando utilizan morfina en temas de epidural, ahí es donde tienen que iniciar su de bicho. Ahí sí. Pero si es intramuscular, subcutáneo a dosis, efectos mínimas, esos efectos deleterios de la producción de orina, de la motilidad, no se ven tan marcados. Bueno, ahí están viendo la rotación medial del globo ocular, una característica de los halogenados. Todo lo que van a ver hoy día con los halogenados. De intubados, yo sé que ese bicho está bajo efecto justamente de los halogenados, ¿no? Y uno en la monitorización ve la profundidad anestésica, va a evaluar el sistema cardiovascular, ahí sí, estetoscopio a la mano, la presión arterial, que sí podemos medir, simplemente tener. Acá utilizan hasta incluso los mapos más grandes de medición humana para medir la presión como tal. Ahí normalmente, como tienen cierta lecho vascular notorio, la cola va a ser su punto más práctico para poder medir la presión arterial, ¿no? Que te entre un mango si quieres. No le vas a meter a una pata, ¿no? Un tremenda patota, no va a haber mango que te quede. Palpación del pulso periférico es importante, el tipo de llenado capilar, el color de la mucosa, el sistema respiratorio y el patrón de respiratorio, eso es algo que ver. Cada cuánto y con qué potencia me ventila, ¿no? Y el color de la mucosa. Lo ideal es que el animal debe estar incorporado rápidamente para favorecer el eructo, ya por la producción de gases que se generan por las bacterias que tienen. Deben, bacterias benéficas me refiero, ¿no? Como fermentador. Deben vigilarse de las lesiones nerviosas postulares por compresión, lo que les he hablado, ¿ya? Tratar de evaluar eso, porque si hay un miembro todavía que el animal pisa, que tenga agotado, no sé, yo lo vuelvo a realizar, lo vuelvo a mantener en un lugar controlado para que no esté andando. Y bueno, hemos terminado algo de lo que es el día anestesia encomiable. Hemos hablado de drogas, de algunos tips, de algunos manejos y del tema de los bloqueos. ¿Ya? Puedes tomar lista un artículo doctor, si se